¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. A mí también, me está yendo bien. Realmente estoy en esta actividad que realmente me apasiona y yo siempre he dicho que cuando uno consigue encontrar el punto exacto en el que la creatividad comienza a fluir de una manera natural y podemos llevar adelante tareas que nos apasionan. Esta para mí es precisamente una de mis pasiones, juntamente con la música. Y bueno, ¿cómo no estar bien? Eh, Realmente es un privilegio. En principio, poder exponer ante ustedes algunas de mis ideas y que me escuchen con ese respeto y ese cariño con el que siempre lo hacen. Realmente me siento halagado por muchos mensajes recibidos, por muchos agradecimientos que honestamente me conmueven porque observo que vienen desde un afecto sincero y desde un compartir ideas, porque básicamente uno no está inventando la pólvora con lo que dice, lo que plantea es, bueno, a ver, esta es mi vivencia, tal vez le sea útil a alguien, tal vez haya, por supuesto, como es lógico que suceda, gente que diga, no, pero esto a mí no me interesa, esto de vivir en casa rodante, ¿a quién se le puede ocurrir? Yo tengo una casa con todas mis habitaciones, todas mis cosas, la consecuencia de una vida, incluso de una herencia, porque muchas veces el hogar es una herencia de familiares anteriores, ¿no? O sea, mamá, papá, los abuelos, los bisabuelos, incluso podemos ir mucho más lejos en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, que aparezca un tipo como yo diciendo, bueno, pero mirá que se puede esto, que es atractivo, es una actividad la de viajar o la de conocer o la de ser nómade, que te da independencia. Y que bueno, por ahí no te diste cuenta de que estás viviendo condicionado a ciertas actitudes de vida que te van llevando y un día las consideras normales. Cuando si rascamos un poco la superficie, nos encontramos que no son tan normales, que nos han hecho condicionar nuestra existencia y en esa condición las hemos aceptado naturalmente. Normales, naturales, pónganle el adjetivo que a cada uno se le pueda ocurrir, pero básicamente no sé si en todos los casos ayuda al descubrimiento personal, al hecho de decir, me pongo a prueba, hasta dónde doy los límites, hasta dónde acepto no ser dependiente. Y ahí entramos en en un cambio de opiniones, vamos a llamarlo así, porque no me gusta hablar de discusiones, a veces puede ser un debate, pero en este caso me encantaría que pudiéramos tener un contacto fluido en el que la pregunta y la respuesta lleguen simultáneamente. Yo por ahora estoy exponiendo. La opción que me queda es responder comentarios. Siempre he sido amigo del diálogo. Me parece que es uno de los momentos más maravillosos que uno puede tener dentro de sus rasgos humanos, ¿no? Poder dialogar, poder intercambiar opiniones, poder incluso entrar en un terreno de voy a probar si mis convicciones son lo suficientemente fuertes, o bien las de quien comparto el diálogo también lo son, si pueden ser ampliables, rara vez renovables, porque bueno, las convicciones devienen de una sumatoria que la vida nos propone precisamente dentro de lo que es el aspecto de la experiencia. Entonces las experiencias de cada uno naturalmente son propias. Son la sumatoria de esos pequeños detalles de la vida que te van puliendo y de golpe, bueno, eso conforma un mecanismo de opinión que naturalmente indica que pensás de una cierta manera y actuás en consecuencia.
Cuando hablamos de independencia, claro, uno la relaciona siempre con lo que sucede con los países, ¿no? Este país se ha independizado de, por ejemplo, qué sé yo, Argentina en su momento se independiza de España. ¿Es así totalmente? Y bueno, podríamos discutirlo. Hay puntos de dependencia en los cuales indirectamente la independencia no existe, existe como palabra, pero no como actitud, como hecho o incluso como cuestión de normativa política, sin ir más lejos. Entonces, bueno, palabra va, palabra viene, se puede entablar un diálogo bastante fructífero al respecto, pero siempre dependiendo de la visión de cada uno. Cuando nos referimos a la independencia en cuestiones de casas rodantes o de vida móvil o de rodantear o como lo queramos llamar, hablamos de que no estamos inmersos en el mundo de las conexiones. Upa, ¿a dónde voy a parar con esto? Bueno, conexión a la luz, conexión al agua, como dos elementos vitales, ¿no? Fundamentales. No hay ninguna cañería que generalmente nos una a una civilización convencional. Tenemos tanques que se llenan, para lo cual sí utilizamos conexiones, pero son conexiones momentáneas. El tiempo que conectamos la manguera a nuestro tanque y cargamos agua. Casi de la misma manera que conectamos a la manguera de combustible y cargamos combustible. En definitiva, son elementos que no los producimos nosotros dentro de nuestra opción personalizada. O sea, si no saco el agua de una red, ¿cómo hago? Bueno, entre comillas o entre paréntesis, podríamos decir que existen posibilidades de tomar agua de un arroyo, de un río, por ejemplo, pero ya se requiere elementos de purificación, elementos que permitan el filtrado. Y por otro lado tenemos un serio riesgo que hoy día, con la cantidad de pesticidas y productos tóxicos que se están utilizando en cuanto a lo que es la producción agropecuaria, es un peligro. Porque, por supuesto, el producto tóxico queda en el punto al cual fue evacuado o donde fue rociado, las lluvias arrastran las correspondientes aguas que se producen en las canaletas de riego, eso llega indefectiblemente a un punto de acumulación que bien puede ser o bien un área de laguna o directamente un río o un arroyo, un pequeño riacho, pero no importa. La cuestión es que mientras el agua transporte esos productos, bueno, no todos los filtros que hoy día podemos decir se consiguen para establecer una purificación del agua que vamos a beber, son lo suficientemente poderosos como para poder evitar que nos estemos intoxicando. A veces esas toxinas actúan en el tiempo, son acumulables, en general son acumulables, y en otros casos pueden ser más trágicas, o sea que la simultaneidad de su consumo provoca un trastorno de salud que incluso puede llevar a la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiero decir con esto? Bueno, que es más fácil ir a una estación de servicio y decir, ¿puedo cargar el tanque de agua? Que le dejas generalmente una propina, pero normalmente no te cobran. A pesar de que los tanques de los vehículos son importantes. Podemos hablar de 100 litros para arriba. Y hay algunos que cargan mucho más. Pero bueno, de última se arregla con el personal de la estación de servicio y dice, bueno, mira, voy a cargar 600 litros. ¿Cuánto te tengo que pagar? Hay lugares que el agua es paga. Entonces te dice, mira, es tanto, te cuesta, no sé, 1.500 pesos. Bueno, listo, pagá los 1.500 pesos y llena el tanque. Ya está. Pero, al menos en mi experiencia, no tuve opciones, digamos, de límites que me dijeron, no se puede cargar. Oh, sí, tenés que cargar, pero tenés que pagar tanto. No, en general me decían, anda, enchufá tranquilo y cargá. Porque muchas de esas estaciones, especialmente en ruta, no devienen de una red de agua, vienen directamente del agua tomada de un pozo, o sea, de una napa. Para lo cual
el costo es solamente el del bombeo y a veces, bueno, le dejas una propina al playero, al que está a cargo y ya está, cumplís con un rito noble de decir gracias y algún valor de algo, qué sé yo. En muchas ocasiones me ha tocado, bueno, a ver, tenía unas empanadas y le dejé unas empanadas, qué sé yo. En otros casos me habían obsequiado una botella de vino y bueno, en ruta normalmente uno no bebe y parecía como que bueno, que esa botella en cualquier momento se iba a romper porque andaba deambulando de un lado al otro. Y se escuchaba el ruidito golpear dentro de la heladera cuando agarrábamos los baches. Bueno, entonces listo, toma muchacho, no te ofendas, te agradezco este vinito para que brindes y el día que brindas en familia te acuerdas de este loco que anda deambulando por la vida. Es un lindo momento y generalmente te lo agradecen con una sonrisa. Sí, no hacía falta. O te dicen, no, pare, no hace falta. Sí, no importa. Que vos no lo quieras no significa que yo quiera dártelo. Y eso es hermoso porque normalmente sentís esa satisfacción del dar y ver por otro lado la satisfacción del recibir, ¿no? Se chocan ambas circunstancias y es un choque amoroso, es un choque afectuoso. O sea que del agua dependeríamos hasta ahí. Yo donde estoy parando en este momento utilizo bidones para transportar el agua, no puedo cargar el agua en el tanque, creo que ya comenté que el tanque principal que se encuentra en la parte superior de la osita tiene caños bloqueados. Con el tiempo ha entrado una mugrecita y bueno, tendría que subir con un mecanismo de expulsión de aire a presión para ver si puedo llegar a destapar. Se complica estando en la situación que estoy en este momento, poco menos que en la vía pública. O sea, estoy encima de una vereda, alejado del momento del tránsito de los vehículos, pero sigo estando en la calle. O sea, no estoy en un garage. Siempre con la esperanza, la ilusión de poder mover, pero bueno. Situación que por ahora es poco menos que imposible. Primero, insisto, porque no tengo dónde ir. No, en la época que podía decir, bueno, voy a llevar a cabo trabajos audiovisuales o muevo con la banda. Siempre intento recordar que la OSA se llama de esta manera por nuestra orquesta de señoritas androides, OSA o La OSA, agrupación musical que iniciamos con mi hermano de la vida, Tito Alfonsín, tremendo músico marplatense con el que tengo la gracia de compartir desde nuestros poco menos que 16, 17 años. O sea, son arriba de 50 años que ya estamos juntos y bueno, iniciamos y la OSA en definitiva, que en su momento se llamaba Celeste Victoria, porque era de color celeste, acuérdense del video que mostré hace un tiempo atrás, pasaba a ser nuestro medio de transporte y poco menos que de vida, ¿no? Un sueño hermoso, pero que al final no se pudo cumplir. Por muchos motivos. No vienen al caso ahora su detalle, pero viste, uno, como que dice, uno propone y Dios dispone, ¿no? El viejo refrán. En mi caso, Dios nunca ha dispuesto cosas para mí en general, salvo el entorno amigable o a veces no tan amigable, que puede ser consecuencia de una actitud mayor o externa a mi propia voluntad. En general he podido cumplir con todos esos paradigmas de vida que uno se ha propuesto y sobre los cuales ha construido esta maravillosa relación espacio-tiempo que tenemos como cuerpo humano con el entorno, ¿no? Pero bueno, la OSA queda parada, la OSA no queda en una actitud de pronto de decir, bueno, qué lindo sería lanzarnos a la ruta, qué hermoso sería aprovechar los momentos que podemos llegar a vivir viajando y no me dan los costos tampoco, gente. Hoy día lo que sería cargar un tanque de combustible es poco menos que una proeza. Más aún, e insisto, en mi condición de jubilado. Soy un eterno jubilado y encima voy por la mínima. O sea, ya está, fuiste. Es un dinero que nos pone por debajo de la línea de flotación de la indigencia. Así que olvidémonos. No podría llegar a cargar un tanque que como mínimo me cuesta entre 7 y 8 mil pesos, ganando una jubilación de 25. 2 tanques ya me comí más de la mitad de la... Y 2 tanques, te puedo asegurar que en 200, 300, 500 kilómetros
dependiendo de la velocidad, el viento, como fuera, te los comiste. En realidad no vos, sino la osa se lo comió. En definitiva, si uno mueve con costos. Ahí hay otra forma de dependencia también, o sea, dependés de que el entorno te dé las posibilidades de vida dentro de tu oficio, como para decir, bueno, mirá, venite, te cubrimos los gastos, te cubrimos los viáticos, buenísimo, buenísimo, eso es sacarse poco menos que la lotería. Pero hoy ya se complicó. En principio porque, bueno, hacer un documental tampoco es condición sine qua non para profesionales. Hoy con un teléfono y una computadora ya está, editaste, grabaste y terminaste armando un concepto audiovisual que te permite, ¿no? Entonces los documentalistas, que en su momento éramos prioritarios porque manejábamos equipos de cine cuando no existía el video, me estoy refiriendo a eso, ¿no? O sea, a ese momento. Históricamente el cine nos daba una opción maravillosa sobre lo que es el movimiento cinético, o sea, el movimiento, ¿no? En sí mismo. Una película, un documental, una ficción, no importa. Pero se utilizaban soportes celuloide, película, que había que mandar al laboratorio, revelarla, después montarla, se hacía el montaje. Y era un trabajo, era un oficio particular, no era un oficio de uso general de pronto. Sacar fotos, bien podría hacerlo. Yo hacía trabajos de fotografía que relacionaba después con sonido y se construían maravillosos conceptos audiovisuales que a través de la proyección de un proyector de diapositivos en una pantalla, más el sonido, la música, una locución, etcétera, casi diría que tenía una realidad aproximada a lo que hoy llamaríamos cinematografía. Siempre con imágenes fijas, pero de acuerdo a la cantidad de imágenes que repetíamos. Bueno, le buscábamos el movimiento. De hecho, aparecían equipos de sincrodisolvencia que permitían, por ejemplo, que una imagen se relacionara con la otra en forma de fundido. Entonces una se disolvía, venía la otra, podías trabajar de diferente. Podías hacer proyecciones múltiples, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 proyectores. Yo he trabajado en conceptos audiovisuales con 20 proyectores. No los construía yo naturalmente, trabajando para empresas que se encargaban y tenían como objetivo llevar a cabo ese tipo de oficio, ¿no? O sea, la exhibición audiovisual con pantallas gigantes en exteriores. Tuve la ocasión de trabajar para Kodak Argentina a través de Miguel Ángel Greco, que en ese momento estaba a cargo de la parte de personal, promoción, etcétera, etcétera, que terminó siendo el padrino de mi instituto NIEPSE, y al cual, bueno, sería fantástico que un día vea un video de esto y se acuerde del amigo Julito. Con él pasamos momentos mágicos, realmente. Un tipo extraordinario, realmente extraordinario, como profesional y como, más que nada, como ser humano. Pero bueno, no me quiero ir del tema, a pesar de que siempre me voy, pero bueno, no importa. Yo sé que ustedes ya me conocen y saben que, bueno, voy tratando de echar pequeñas cositas que ayudan a de golpe comprender tal vez, o no sé, ampliar el concepto de lo que estoy diciendo desde el punto de vista de complementarlo más que nada, ¿no? Pero bueno, el hecho de haber trabajado en este oficio, sí, por supuesto, me obligó a viajar de muchas maneras, incluso sin casa rodante, lo tenía que hacer a través de transportes públicos, por ejemplo. Lo que tiene de bueno ir con la casa rodante es que se transforma en una especie de móvil, ¿no? Porque acá tenés todo. En mi caso, trípode, cámara, equipo de edición, equipo de iluminación, el archivo para poder completar imágenes que no necesariamente son las que uno toma del lugar donde ha tomado, digamos, la premisa de llevar adelante la documentación que uno ya tiene guardada, testimonios que uno tiene guardado, en general el reportaje que hablan y suman a la temática. Entonces vos movés con la casa rodante y te encontrás que estás llevando parte de tu historia, o si no toda tu historia, como en mi caso, y herramientas que permiten, por supuesto, completar lo que para nosotros, o en el caso personal, es un oficio maravilloso al cual, insisto, amo y forma parte de mi razón de vida. Pero no siempre, y ahora menos, los costos ya no dan. Es muy raro que no existan en las locaciones a las que yo me dirigía en su momento a llevar a cabo un trabajo audiovisual. Es muy raro que no existan
empresas que se dediquen a esto, pues ya son empresas, como en su momento yo filmaba un casamiento o un cumpleaños desde el punto de vista personal. ¿Por qué? Porque tenía cámara, porque trabajaba de cámara, de fotógrafo o de camarógrafo. Entonces, claro, tenía una ventaja. Y hoy, ¿quién no puede tener una cámara? El que no la quiere. Porque si tiene la posibilidad económica de comprársela con una camarita chiquita de estas de pulso, de mano, sin necesidad de tener que tener un aparato súper profesional, las imágenes son notables. Y ni que hablemos de los celulares. Hoy día un celular es un aparato de captura de imágenes maravilloso. Así que bueno, uno queda en un estado de independencia dependiente. No sé si cabe el término o los términos en combinación, pero no termina de ser una independencia para entrar en un terreno de dependencia condicionada, la cual uno a veces puede manejar, pero no siempre. En el caso del agua ya más o menos tenemos definido, teniendo la posibilidad de cargar o en el caso mío traer bidones y manejarme con los bidones, todo bárbaro. Estoy aproximadamente en un promedio de 80 litros por semana. Creo que es una cifra interesante. Intento un consumo natural y ecológico en la medida de las posibilidades. No tengo ducha, por lo tanto no gasto 100 litros en una lluvia de agua que bañe mi cuerpo. No, utilizo una esponja vegetal, armo un baño improvisado acá en la cocina, en invierno con la ayuda de mi pequeño caloventor, o encendiendo una hornalla y aprovecho. Y ahí hago mi higiene personal. Pero, por supuesto, una ducha es una ducha. A veces voy a casa de amigos y me ofrecen generosamente: Julio, si te querés bañar. Suena Julio, no seas mugriento. Pero bueno, uno ya se acostumbra a no tener la ducha diaria que tenía en la época que vivía en una casa normal, fija, en territorio plano. Y bueno, ya está. Es hacer la higiene mínima, imprescindible, ¿no? O sea, fuera de eso, esperar el momento de que alguien te diga: che, ¿tenés ganas? Sí, ya, ¿dónde está la ducha, por Dios? Así que bueno, soy un eterno visitante de ducha. El agua está, digamos, ya poco menos que aceptada dentro de lo que es un mecanismo de dependencia, pero sin necesidad de abusar de la misma ni de pensar de que bueno, que estoy al límite de... No. Por suerte todavía tenemos agua a disposición. Veamos tal vez por cuánto tiempo vamos a contar con agua corriente. Pero siempre habrá un pozo, una bomba o una opción, como decía hace un rato, de tomar el agua de esos lugares en los cuales aún se puede llegar a decir es potable. De hecho, bueno, acá cerca de donde yo vivo hay un par de manantiales en la zona serrana alta que realmente son maravillosos. El problema es que, por supuesto, están en terreno privado, para lo cual, si uno tuviera que ir a buscar agua, tendría que ir con elementos de transporte, porque tampoco vas a hacer... Yo, con mis 8 bidones, tendría que estar yendo y viniendo 8 veces, o por lo menos 4, considerando un bidón en cada mano, pero son unos cuantos... Es un par de kilómetros, o sea... No me recomiendo a mí mismo hacerlo. Así que bueno, vamos a intentar de que se pueda hacer de pronto... como visita, después cuando uno llega al lugar y dice: che, qué lindo lugar, y si me puedo traer un poco de agua de esa, que es casi agua mineral, ¿no? El otro punto, ampliando este espectro de independencia, es la luz. ¿Hasta dónde decimos contar con los elementos de fluido eléctrico necesarios para una vida tradicional común? Tener una heladera conectada, un par de lamparitas, en un momento dado enchufar una licuadora, una procesadora o lo que fuere, y mínimamente las luces propias de la casa. Bueno, la OSA tiene una instalación de 220 voltios y la normal de 12 voltios, que es la que se maneja a través de la batería de 220 amperes. Yo necesitaría tener otra batería
que exclusivamente fuera para la instalación eléctrica. En el viejo y extrañado a veces cangrejo trotamundos, yo tenía esas dos baterías. Y claro, salía a la ruta, el cargador, ya está, me cargaba las dos baterías. Y una era para arranque y la otra precisamente para la instalación eléctrica de la casa. Pero siempre utilizando elementos eléctricos de 12 volts. O sea, no tenía 220. Si tenía que utilizar 220, tenía una instalación también de esas características, pero había que conectar a una red. La red normalmente era un espacio, un lugar, alguien que te decía, bueno, ahí tenés un enchufe, dale para adelante y listo. Perfecto. Pero eso cuando estás parado. Un día me dice un amigo, ¿y en ruta cómo haces? Y mirá, no tengo un cable de tantos kilómetros, sonaba un poco... no sé, no quiero poner el término que corresponde, pero digo, hermano, no puedo usar eléctrico cuando voy en ruta porque no me puedo conectar a una red porque estoy en movimiento. Y digo, me parece mentira que lo estuviera diciendo, pero hay gente que por ahí improvisa la pregunta sin pensarla, ¿no? Si el tipo lo hubiera pensado apenas un instante se hubiera dado cuenta de la tontería que estaba diciendo. Pero bueno, no importa, está todo bien. Un manto de piedad, por favor. Pero, en el tiempo aparece el aparatito mágico, que es el conversor de voltaje. ¿Qué quiero decir con un conversor de voltaje? Bueno, el que sabe de electricidad lo tiene más que claro. Es un aparatito que viene con dos pincitas, rojita y negra, positivo y negativo, que se toman a los bornes de la batería. Y te traduce el 12 volts a 220. Por ejemplo, el cargador del teléfono va derecho enchufado al conversor y lo cargas tranquilamente. Lo puedes hacer en movimiento mientras vas andando, para lo cual ya hay una computadora funcionando en 220. Perfecto. Una pantalla. El mismo equipo de procesamiento de la comida, o sea, el famoso mini pimer o como se llame, no sé cómo se llamará en el país de cada uno lo que está viendo, pero es el procesador manual, ¿no? La licuadora, qué sé yo, la tostadora, todo lo que fuera eléctrico, en 220 voltios. Ya sabemos que hay países que trabajan en 110, bueno, el conversor es 12 volts 110. Cambia solamente las características del voltaje, nada más. Eso ya amplió, mi panorama al menos lo amplió de una manera enorme. Porque cuando estaba en la calle, sin posibilidad de conectarme a una red, que alguien me prestara un enchufe como para decir, bueno, tengo 220. ¡Wow! Aparecía esta opción. No tengo idea de valores hoy. Honestamente, tengo que reconocer que no sé si se han escapado del presupuesto normal o... Pero... sé que se consiguen de distintos wattaje, o sea, tantos watts. Yo tengo uno de 1000 watts, si no me equivoco y la memoria no me falla, suficiente como para cualquier elemento eléctrico de la casa enchufado simultáneamente. Yo intento no enchufar todo simultáneamente, sino ir parcelando. Por ejemplo, si uso, qué sé yo, el procesador para hacerme un batido, un licuado o disolver unas lentejas para armar una pasta, trato de no tener enchufado simultáneamente la tostadora, por ejemplo, o la juguera centrífuga, que eso tira bastante potencia, de pronto requiere potencia, para evitar un sobrecalentamiento del aparato en sí mismo o de una cuestión que pueda llegar a afectar a la propia batería. O sea, siempre, si conecto esto, desconecto esto otro, para no sobrecargar. Porque uno acostumbrado a la casa, prendés la luz del baño, prendés la luz de la cocina, tenés la luz encendida en el living y está todo el tiempo esa lamparita puesta ahí, a nadie le molesta. O la computadora encendida las 24 horas. Y todo lo ven como algo totalmente normal, pero es un consumo constante precisamente porque tenés una red constante. Cuando la red es móvil, en este caso, cuando tenés las opciones de mínimo consumo por mínimo tiempo, y bueno, cae de maduro de que uno
obra con otra prudencia y, por supuesto, ayuda al mantenimiento del equipamiento propio del vehículo, ¿no? O sea, que se te arruine una batería por una sobrecarga y estando en el medio de la nada, y si tenés una sola batería, bueno, ahí te va a complicar un poco el momento. Siempre hay soluciones, pero ante la duda, evitemos el problema. Ya está. En cuanto a la forma como yo he conectado, es a través de un disyuntor para evitar sobrecargas también y que no provoquen algún cortocircuito en el vehículo. El vehículo, en general, los cables están todos por debajo de lo que sería el alfombrado. A veces existen cañerías y a veces en los vehículos más viejos directamente son los cables, que generalmente son cables de 14 hilos, que transportan, por supuesto, electricidad. Pero la intención es que no provoquen un calentamiento. La idea es mantenerlos lo más aislado posible y fuera de ámbitos en los cuales por roce puede llegar a existir la opción de que exista justamente, valga la redundancia, un cortocircuito. Entonces, prudencia. Si se va a hacer una instalación ya desde cero, cuando uno empieza a armar su propia casa rodante, y mucha gente lo hace, tiene los medios, las posibilidades, las herramientas, el talento, y yo los envidio profundamente. Me encantaría tener un espacio para poder decir, ay, le meto mano a la cosita, cosa que hice siempre cuando tenía un garaje. Cuando me quedé sin garaje, olvídalo, Julio. Pero es hermoso. Bueno, en ese caso, pones las cañerías correspondientes para pasar los cablecitos y listo. El 12 volt obra de la misma manera. E incluso es un poco más peligroso, porque una patada de 12 voltios realmente produce un chispazo interesante que puede prender fuego en alguna de las partes del vehículo. Y si encima estás por debajo de un sistema de alfombrado, que es el que normalmente da una anuencia acústica al espacio, pero más que nada conserva la temperatura, porque sobre chapa, la chapa transpira. Si hay calor adentro y frío afuera, hay una condensación. Y eso también es peligroso. Entonces, esto como nota al margen, algún día hablaremos un poco de los aislantes, se colocan mecanismos aislantes de tal manera que, por ejemplo, son capas. Una capa de madera, una capa de tergopor, por ejemplo, como material que permita la insonoridad, pero también la absorción de la humedad. Existen otros materiales que de golpe pueden incluso ser más caros, pero bueno, cumplen la misma función e incluso mejor función, ¿no? Y por último se lo decora a través de o bien alfombra o a través de un revestimiento plástico que quede bonito y le dé la posibilidad de que uno disfrute el espacio en un estado de confort. Bárbaro, genial. Pero el tema de la instalación, mucho cuidado, mucho cuidado. No veo otros problemas de riesgo. Hay un punto que sí, a veces se complementa en contra nuestra, ¿no? O sea, que es la heladera. La heladera tiene un consumo. Más que nada las heladeras que utilizamos en las casas rodantes, que son heladeras triples. Tienen 3 formas de obrar en el mecanismo de enfriado, que en general es a través de gas freón, en un sistema parecido al de un calefón, como si fuera el encamisado, que viene en una espiral, y por ahí circula el gas freón. Y hay que calentarlo para que produzca frío. Una de las cosas que algún día se supone que podremos explicar físicamente, de qué manera el aumento de la temperatura produce frío. Cosas de la física que no vienen al caso ahora y yo tampoco soy un experto. Pero el día que lo descubro dije, wow, ¿qué es esto? Tengo que calentar esto para que dé frío, qué maravilla. Cosas que qué lindo que es estudiarlas, pero bueno, no es el caso que nos pongamos a rasgar la superficie de esto, porque primero que no lo sé muy detalladamente, y segundo porque evidentemente requiere una explicación, incluso hasta con gráficos. Pero bueno, ya lo haremos, llegado el caso. Lo importante es que las heladeras de esta característica tienen gas, que utiliza el gas de la garrafa, normal, la bombona, como le dicen ahí por las Europas, 220, el sistema de luz convencional de una casa convencional, y 12 voltios, que sería la forma de alimentación eléctrica generalmente normal en un vehículo de estas características, o cualquier vehículo. Me refiero a que a la batería son de 12 voltios, en general, antes venían de 8, me acuerdo, yo tenía batería de 8 volts en mi viejo Citroën 12B,
Pero bueno, ya el 12 se impuso y ya está. Bueno, cambió el amperaje, otra explicación que también algún día haremos de las relaciones de voltaje, amperaje, wattaje. O sea, todas unidades de medida que permiten que uno sepa que para cierto tipo de circunstancias se requiere cierto tipo de equipamiento. Bueno, listo. Por lo tanto, la heladera funcionando en ruta en general la dejamos a gas o 12 voltios. El 12 voltios iría derecho a la segunda batería, que es la batería que permite precisamente la alimentación eléctrica de la casa. Con gas está piola, pero es una pequeña llamita, como el piloto de un calefón, que actúa sobre un mecanismo sensitivo y ahí provoca ese movimiento de temperatura que hace que el sistema de gas enfríe, bla, 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 bla. Es un frío, aclaro, entre paréntesis, poderosísimo. Casi te diría que se transforma en alguna heladera, como la mía, por ejemplo, es casi un freezer. Uno pone mercadería ahí y después la saca congelada. Demasiado frío. Y es muy difícil de regular, no tiene un sistema de regulación. Por lo tanto, bueno, la garrafa. Pero la garrafa necesita una rejillita para venteo. Y a veces esa rejillita se transforma en ingreso de aire, por lo tanto se apaga el piloto, se apagó la heladera. Yo cuando he viajado en general y he tenido una heladera a conectar, lo he hecho directamente en 12 volts. O bien, que eso es recomendable, utilizar esas heladeras más pequeñas, más portátiles. Hoy día el tamaño incluso de las casas rodantes, sean trailers o sean motorhomes, al ser más reducido, digamos, impulsan a tener una heladera un poco más pequeña. Por otro lado, en general, parás en algún lugar, comprás bebida fría, por ejemplo, qué sé yo, productos perecederos, podrían llegar a ser frutas, verduras, a quien come carne y la lleva también, pero a veces no justifican heladeras demasiado grandes, salvo cuando estás parado en un lugar que no tenés acceso a lugares, despensas, mercados o lugares donde tengas que comprar productos. Y bueno, claro, tenés que juntar y mantener los perecederos relacionados con el frío, ¿no? Entonces, sí, ahí necesitas cantidad. O sea, un volumen mayor de acumulación, y en este caso 2 puntos, una heladera más grande, que también consume más. Pensemos siempre que todos los tamaños en aumento aumentan también las opciones de consumo, desde la electricidad hasta, bueno, el espacio. Consume más espacio dentro del vehículo. Yo he estado, por ejemplo, en la época que estaba en las carreras, había una empresa de Buenos Aires que alquilaba. Hasta ese momento tenía uno, después creo que construyeron más. Era un de estos coches doble piso. Pero yo no les puedo explicar lo que era eso ahí adentro. Tenía una heladera con freezer, no sé, pero era 3 puertas tenía. 3 puertas. Porque para una tenía como frutas, verduras, en la otra iban bebidas y quesos y lácteos y qué sé yo qué más, y la otra era un freezer. Pero el tamaño era descomunal, me acuerdo siempre del acero inoxidable de sus puertas, de su construcción. Era una cosa monumental, era una cosa, no sé, extraordinaria. Yo la miraba que se me caía la babita. Naturalmente esa casa tenía 3 habitaciones, 2 habitaciones pequeñas vía cucheta, una con suite al fondo, o sea, en suite, con baño propio. El otro baño estaba arriba para las otras 2 habitaciones, o bien abajo, donde se instalaba una cocina que, bueno, podían armar una pizzería tranquilamente ahí, porque enorme cocina con todos los elementos. Y por supuesto también un baño abajo, no, una cosa maravillosa. De hecho, esos vehículos se alquilaban en su momento para hacer distintos tipos de viajes. Por ejemplo, mucho cineasta lo alquilaba como una especie de camerino móvil. Iban con chofer. Entonces, el chofer también tenía en la parte de abajo su cucheta y dormía. A veces el chofer se encargaba de la cocina también, o los choferes, dependiendo de las distancias, iban 2. Realmente una cosa monumental. Pero lo que a mí me impactaba eran 2 cosas. La pantalla de televisión que tenían, que era una de estas, no sé, yo la veía de 100 pulgadas, era una cosa descomunal. Y la heladera era descomunal, realmente. Y la cantidad de cosas que llevaba eso ahí adentro.
más la autonomía, porque además de un sistema lógico de batería, pero los tipos tenían un grupo electrógeno dedicado específicamente, que caminaba todo el tiempo, para digamos, la instalación de 220. ¡Wow! ¡Wow! Un lujo, un verdadero lujo. Y bueno, como si hacían viajes a lugares en los cuales no había provisión, por lo menos así a corta distancia, entonces las provisiones se compraban y se acumulaban. Y uno abría ese freezer y mamma mía, con lo que no se encontraba ahí adentro. Nada. Realmente creo que la palabra que lo describe es descomunal, realmente. Pero ese tipo de vehículos no estacionan en cualquier lugar, son más bien ruteros, te ponen pruritos en ciertos lugares porque no pasan, te colocan arcos en los ingresos de los campings, por ejemplo, o autocampings, y la bestia no entra, tiene que entrar o por una puerta subsidiaria si la tienen, y ocupa un espacio importante. La maniobra, bueno, hay un montón de pequeñas desventajas que se compensan con tener semejante maravilla en la que uno puede vivir prácticamente sin pisar la calle, porque tenés todo ahí. Un sueñito. Es más, yo había dibujado hace tiempo un plano para decir, si un día se me da la posibilidad. Bueno, al menos hasta hoy no se dio. Y la verdad, luego de haber vivido muchos años en un vehículo grande y haber comprobado las ventajas, sí, de poder estar así mucho tiempo, casi sin asomar la nariz a la calle. Pero para viajar son otros costos y otras movilidades que impiden de pronto estacionar en ciertos lugares por el tamaño del vehículo. Ya hablar de un micro doble piso de 3 ejes, o son muchos los que viajan y aprovechar en un solo vehículo cargar tanta gente, para lo cual también se requiere una acumulación de alimentos mayor, porque hay que alimentar a todo el grupo. Pero básicamente es más bien un vehículo rutero. En la presentación ustedes han visto un intermedio, la Mercedes-Benz, esa blanca, que es uno de mis sueños también, casi pesadilla, que en la parte trasera lleva un pequeño vehículo, que en este caso se trata de un vehículo importante, el video de presentación me refiero, ¿no? O sea, un cochecito de esa característica es más bien para un señor de moneda importante, ¿no? Eso es más bien utilizable en Europa, en Estados Unidos. Acá, honestamente, no he visto este tipo de vehículos. Yo le agregaría, no sé, un par de bicicletas, si fuera necesario, un cuatriciclo, por ejemplo, porque hay lugares que requieren motor y 4 ruedas para evitar accidentes. Yo no soy un tipo de andar en moto, más bien he tenido pequeñas motos, no motos de gran cilindrada. La única vez que manejé una Harley Davidson me la puse de sombrero. No llegué a pasar segunda, que ya me había caído. Pero bueno, en ese caso, un día contaré la anécdota. No fue culpa mía, sino de que habían echado detergente y jabón en un punto, y cuando yo llegué, chorizo en Fuente de Loza. Julito pasó ahí derecho. La moto no sufrió daño, pero yo terminé raspado, no solamente en mi pierna, sino en el alma. Un papelón de eso es difícil de superar. Pero bueno, ya está, pasado. Así que bueno, sin pecar de irme siempre por las ramas, como cualquier bicho que le encanta reptar un árbol, la intención de la independencia es un logro a cumplir y un logro importante dentro de lo que es el desarrollo de vida en una casa rodante. Porque amén de lo que puede ser agua y luz, que son los dos términos que hoy, elementos de consumo que hoy tomé como ejemplo, como base. Puede haber otros, pero estos son dos fundamentales, dos esenciales, porque hoy día el agua siempre fue esencial, pero la luz también. Todo nuestro mundo está precisamente interconectado a través de la electricidad. Y eso, bueno, nos propone estar atentos a mantener los elementos en carga, la batería en carga, como decía hace un rato, la instalación eléctrica en condiciones de prudencia y evitar accidentes. Tener los elementos básicos necesarios eléctricos como para decir, hasta acá llego y no más de ahí. O sea, no traer de pronto elementos que sean incluso no imprescindibles.
Hablaba de la tostadora eléctrica, chicos. Sobre la cocina, un tostador común, hornallita, y tenés la misma. Por ahí no tan rápido, no tan parejita, pero tenés una. Hay muchas formas de decir. Arreglo esto sin necesidad de tener que andar utilizando electricidad. Pero, por supuesto, los dos elementos de nuestra vida más fundamentales y que nos condicionan, como son el celular y la computadora, sí o sí dependen del fluido eléctrico. Entonces, hay que considerar tener una buena instalación. Por lo menos, que nos asegure tener el voltaje básico como para que estos elementos, hoy día casi imprescindibles, estén en funcionamiento. Porque mal o bien, al menos hasta ahora, por lo que se llama Internet y lo que se llaman estos elementos de comunicación, independientes del todo no somos. Estamos dependiendo de estos mecanismos. Nos hemos creado un ámbito poco menos, no digo vicioso, porque en algunos casos sí es vicioso, ¿no? Vivir pegado en la pantalla a las 24 horas no es bueno. Pero el estado de dependencia directa ante estos aparatos ya es vox populi y es muy difícil vencerlo en condiciones naturales. Salvo cuando ya te alejaste, no tenés señal, no hay antenas, hay verde, hay nieve, hay lago, hay río, hay bosque, qué sé yo. Esos ámbitos en los que la naturaleza te llena el espíritu, ahí ya no te dan muchas ganas de enchufar nada. Te dan ganas de caminar, de tomar la bicicleta, de recorrer senderos. En definitiva, independientes de manera total nunca lo vamos a hacer, y mucho menos en este sistema de vida en el que estamos inmersos. Pero sí podemos buscar la independencia interior, la que nos permite completar lo que en el programa anterior hablábamos, que es la libertad. Si podemos sumar libertad y a esa libertad darle una provisión importante de independencia, estamos entrando en un camino en el que tal vez, si tenemos suerte, podemos llevar una vida plena sin necesidad de estar conectados, enchufados y prendidos a la teta del sistema. Vaya el ejemplo. Bueno, creo que ya por hoy desarrollamos esto. Siempre me voy por las ramas, siempre pido perdón, pero como algunos me halagan eso, bueno, me tomo de esa naturalidad y sigo para adelante. Nos vemos en una semana, en un par de días, o cuando ustedes lo consideren necesario y apropiado. Sé que siguen viendo mis audiovideos de cinta abierta, he recibido hermosos comentarios también, pero este en particular le tengo un cariño muy especial porque, bueno, La vida va sobre ruedas se transforma para mí en una muestra de filosofía y técnica que espero que con el tiempo, a ese sedentarismo tan acendrado que llevamos, lo podamos ir mutando, o lentamente, o drásticamente, en un nomadismo activo, y si es posible, en grupo. Y ya les cuento dentro de un par de programas en qué consiste la ciudad móvil. Pero no es el momento. Mi alegría de siempre de compartir este ratito con ustedes, mi agradecimiento profundo, como bien dije hace un rato. Y como siempre, no tengo más remedio que hablar de esto porque la vida va. ¿Y cómo va? Sobre ruedas. Beso gigante. Hasta la próxima. Mi abrazo de siempre. Cuídense mucho. Gracias. Chao.